Te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En esta ocasión estamos estudiando el libro de Primera de Timoteo. Herido por nuestros pecados, sufrió el castigo de nuestra paz, y por su llaga fuimos sanados. Jesús, sacrificio de amor, el precio de la redención. Primera epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Primera Timoteo 3. Desde el versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, ni codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos primero a prueba, y luego, si son irreprochables, podrán ejercer el diaconado. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. La vez pasada habíamos comenzado el capítulo 3, requisito para los obispos. ¿Se acuerdan qué significaba obispos? El que ve más lejos, el que tiene una vista más larga. Ese era obispo. Y también obispo, pastor y anciano es la misma cosa, solamente que tiene función diferente. Se puede decir que es la misma persona, pero que ejerce una función diferente. Por ejemplo, el obispo, la palabra obispo precisamente es eso, el que está observando más distante. El anciano es el que está más años y por eso tiene más experiencia, ha experimentado más la vida en la iglesia, por eso se le llama anciano. Por ejemplo, un anciano puede ser alguien que sea más joven que otro hermano también. ¿En qué sentido? Si ese hermano recién está conociendo la palabra de Dios, por más que es anciano, pero espiritualmente es joven. Y si otro hermano, por más que es joven, pero ya está años en el camino de Dios, entonces se le llama anciano. ¿Entienden ese punto? Y después pastores. ¿Qué era pastores? El que sustenta o alimenta o provee. Por eso el pastor tiene que alimentar con la palabra. Si el pastor no tiene la palabra, entonces no es pastor. Entonces, 3 funciones importantes del obispo: mirar más lejos, tener más experiencia y proveer de la palabra. Así decía. Entonces, ¿cuáles eran los requisitos? Decía que pero esto es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Eso habíamos compartido todavía la vez pasada. No dado al vino, y esta palabra no dado al vino también quiere decir, en otra traducción sale, que el vino no sea causante de pecado. Eso quiere decir no dado al vino. Que el vino no te haga pecar. ¿Por qué el vino te puede hacer pecar? ¿Por tomar el vino te puede hacer pecar? No. Cuando pasa, el vino puede producir unas reacciones que haga que vos peques. Por eso no dado al vino quiere decir una persona que no esté continuamente bebiendo. A eso se refiere. Porque los judíos tomaban vino. Ahora, hay una cosa también. Hay personas que son débiles en este sentido. Hay personas que huelen el vino y ya se marean o no sé si ustedes conocen a esa clase de persona.
entonces esa persona realmente no tiene que ser nada dado al vino. Si yo sé, por ejemplo, yo huelo el vino o pruebo un poquitito y ya me marea, me hace mal, entonces yo ya cero vino, ¿entienden? Cero. Si yo no puedo, ni un vaso no puedo tomar y mi conciencia tener tranquila, entonces yo tengo que saber, yo soy una persona que no soy capacitado para tomar el vino. Entonces mejor dejo nomás, ¿entienden? No? Ahora, si yo tomo un vaso y no me pasa nada, estoy tranquilo, entonces yo no estoy acá incentivando a tomar el vino que coste eso, ¿no? Bueno, así decía, y versículo 4, estamos en 3, 4, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en su gestión con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Y esto parece que es como un legalismo, como que si no sabe gobernar su casa, entonces no sirve para pastor. No, más bien está haciendo entender, mejor aprender a gobernar tu casa, no vaya a venir porque vamos a suponer que vos te dedicás a la iglesia, servís a la iglesia, haces todo por la iglesia y tu familia está un desastre. ¿Cómo te vas a sentir después de eso? ¿Cómo se sienten muchos pastores cuando predican bien, son exitosos, tienen buena palabra, pero no pueden ni siquiera guiar a su familia? Se sienten fracasados, ¿no? Se sienten mal, se sienten decepcionados. Y lo normal que hacen las personas es, se van al mundo o se corrompen. No, mejor tu pastoreo o dedícate a gobernar tu casa. Que en tu casa pueda vos controlar espiritualmente a tu familia. Ese ya va a ser triunfo para una persona. No necesitas primero dedicarte a la iglesia. Ahora, las personas piensan, como yo no puedo dedicarme a la iglesia, entonces mejor no voy a ser predicador, pero tampoco puede gobernar bien su casa. Entonces, si está mal acá y está mal acá, ¿está bien con Dios? No. Si vos no podés gobernar bien tu casa, si espiritualmente no le podés transmitir la palabra de Dios a tu familia, no podés decir que está bien con Dios. Si tu familia no puede caminar delante de Dios, por causa de que vos no le puedes guiar bien, por causa de que vos no le guías, no le guía bien, lo guía, entonces está mal delante de Dios. Ahora, eso no quiere decir también que aunque vos diste todo tu corazón, echaste todo tu esfuerzo por tu familia, pero a pesar de eso ellos se desviaron, bueno, ya no fue más tu culpa. Pero hay una posibilidad de que si vos le guiaste bien a tu familia, generalmente no se corrompe. Pero la Biblia nos muestra ejemplos de que igual muchas familias, aunque sus padres eran fieles a Dios, sus hijos se corrompían. El caso del sacerdote Elí, el mismo profeta Samuel, sus hijos fueron medio rebeldes, así. Bueno, después 6, no un neófito, no sea que envaneciendo se caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Entonces, neófito es una persona que no está preparada espiritualmente ni teóricamente. Dos cosas luego. Ni espiritualmente ni teóricamente. ¿Qué quiere decir eso? No experimentó en su vida a Dios. Y es común en las iglesias o en cualquier lugar que las personas que se ponen a la cabeza de la iglesia sean generalmente gente que no ha triunfado en nada, que ha sido fracasado, bueno para nada, inepto, mal padre, mala familia, pero después un día entró a la iglesia y Dios cambió su corazón, cambió su vida, y cuando se vio eso cambio aparentemente, este puede dirigir la iglesia. Y directamente se le pone ya como una persona que dirige la iglesia. Y por eso ocurre mucho. Entonces esa persona es diferente. Cuando en la iglesia te pone, bueno hermano, vos vas ahora a dirigirle a ellos, vas a predicar, vas a compartir. Las personas normalmente por el prestigio que le ha dado, el que le puso ahí, le respetan a esa persona. Y esa persona se siente ya que está triunfando. Esa persona se siente ya que está dominando, que está controlando, que está gobernando y que hace bien las cosas. Pero la realidad es otra. Cuando sale de ahí, cuando tiene que enfrentarse con el mundo, ahí se ve si realmente era una persona que era ayudada por Dios o no. Fracasa. Solamente su vida es un fracaso. ¿Entienden lo que digo? Entonces, un neófito no puede estar dirigiendo la iglesia. Por eso generalmente, aunque esta carta va para Timoteo,
¿Quién es Timoteo? Un señor ya de 50, 60 años, un joven. Recuerden que el apóstol Pablo conoció la historia de Timoteo. Timoteo, ¿desde qué edad estudiaba la Biblia? Desde niño. Era de padre griego, madre judía. Experimentó mucho quebranto en su vida. Y a pesar de eso, pudo sobrellevar y pasar. Por eso Pablo le está entregando esta autoridad. Y por eso le está diciendo estas cosas. Él es una persona que experimentó, que desde tu niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. Y sabía también cómo aprendió de su abuela y su madre, que tenían grandes testimonios en la iglesia. Eso es muy importante entender. Eso no quiere decir que una persona que haya sido fracasada o no haya podido lograr muchas cosas, no pueda dirigir la iglesia. Pero lo normal es que vos hayas sido una persona que te haya dedicado a algo, aunque no te fue muy bien, pero te dedicaste a algo. Y tenés ese corazón de servir. No está ahí simplemente por buscar algún beneficio en tu vida. Por eso nosotros vamos a ver que la gente, cuando no obtiene ningún beneficio de la predicación, se va otra vez al mundo. Se deja de la predicación. Porque no hay beneficio. Va, digo, se la gana, hasta la ha predicado. A perder para ir. Los mitanos entonces hoy. Y caihuepa, putante joga. Ya se llega hasta chico. Significa que no era lobo, no, nunca digno para predicar. Así Dios le está advirtiendo a Timoteo. Entonces, ¿qué tiene que hacer el neófito? ¿Esto es una humillación para el neófito? No. Usted, señor neófito, siga, ayude, prepare, coloque la silla, barra el salón, traiga agua, barra el patio. Haga eso y Dios va a ir preparándole su corazón. Eso es el que tiene que hacer el que todavía no está experimentado en la palabra. No tiene que dedicarse a servir. Por eso, continuando en el capítulo 3, después del 7, aparece, versículo 8 dice, los diáconos. Asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Y qué significa la palabra diácono? En hebreo, esta palabra diácono está en hebreo, es shamashim. Shamashim. ¿Qué quiere decir shamashim? Asistente o colaborador. ¿Por qué encontramos diácono en hebreo? Si encontramos diácono en hebreo, ¿quiere decir que el diácono existía en el Antiguo Testamento? Claro que sí. Por eso, existía en el Antiguo Testamento. Dios ya le había elegido servidores y colaboradores y ayudantes que se dedicaban a servir, a hacer la preparación. Serían igualito que el trabajo que hacían los levitas. Preparaban, alzaban, hacían ese servicio, hacían los diáconos. Ahora la pregunta mientras nos quedamos acá. El apóstol Pablo, habíamos dicho la vez pasada, ¿de dónde sacaba estas instrucciones? Esto es Nuevo Testamento nada más. En el Nuevo Testamento es lo que aparece los diáconos, los obispos, o ya están en el Antiguo Testamento. Esto es una instrucción de la ley de Dios. Y por eso, para entender, vamos a ver. Éxodo 18. Fíjense un poco lo que dice en Éxodo 18. Éxodo 18 aparece cuando empiezan a juzgarse, a nombrarse a los jueces o los que van a impartir la ley. Vamos a ver un poco cómo dice aquí. Versículo 13, 18, 13. Aconteció aquel día siguiente, se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. De ahí es que se llama a donde se sienta una persona a estudiar la Biblia, la cátedra de Moisés. Porque en representación de que Moisés antes se sentaba en un lugar y empezaba ahí a enseñarle, de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la ley que Dios le dio a la gente la palabra. Y de acuerdo a la escritura le decía su situación, su problema y todas las cosas. Pero acá dice que se sentaba desde la mañana hasta la tarde, imagínense. Muy hora de mañana hasta la tarde, ahí sentado, no sé si se iba a comer un ratito, dando juicio. Versículo 14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo
y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro. Atienda muy bien lo que le responde Moisés. Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Y esto es muy bueno, ¿no? Que la gente vaya al líder para consultarle a Dios. Es muy bueno. Pero fíjense lo que le dice su suegro. No, continúa Moisés hablando. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. ¿Cómo hace juicio Moisés? Les declara lo que Dios ordenó y las leyes, las escrituras. De aquí también sacan los fariseos de que ve. Había también ordenanzas que eran orales. Claro, hay ordenanzas orales, pero las ordenanzas orales nunca fueron mandadas para establecer, o ¿cómo se puede decir? Si no estaban escritos, quiere decir que no estaban escritos. Son ordenanzas que yo le puedo ordenar acá a Juan, a Jacobo, vayan a, por favor, a arreglar la silla. Eso no puede ser una ley, ¿no? Una ordenanza que estamos dando acá. Moisés también le decía algunas ordenanzas. Siempre había ordenanzas. Pero ¿qué pasó? Que los saduceos, los fariseos, esa ordenanza después la convirtieron en ley oral. Acá cuando dice ley se refiere a la escritura, a lo establecido por la escritura. Cuando decía ordenanza se refiere a lo que, bueno, Dios le decía a Moisés para que le diga al pueblo que haga, y muchas veces las ordenanzas tienen que ver con el momento, con la situación, con lo que estaba aconteciendo. Puede ser que una ordenanza que Dios le dio a Moisés en ese momento era para ese momento, no era para constantemente. Por eso, pero lo que Dios le dio por escrito, eso era perpetuamente. Eso no iba a cambiar. Por eso hay que tener bien en cuenta esto. Lastimosamente hoy la humanidad cristiana ha rechazado lo escrito. Dice que esto escrito ya no vale. Siendo que Dios dijo que lo escrito permanece para siempre. Dios dijo que lo escrito permanece para siempre. El hombre dice que no permanece para siempre. ¿Quién tendría la razón? Dios. Ahí está. Bueno. Versículo 16. Cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que hace. Imagínense que alguien venga y le diga, yo creo que su suegro no se animaría a decirle, no, y por ahí la llevamos a Moisés. Otro no creo que se anime. Su suegro, ¿por qué le habla esto? Porque ve que él está desgastándose físicamente. Compartir la palabra constantemente con la gente. Le pregunto, ¿desgasta o no desgasta? ¿Ah? La gente piensa muchas veces, el trabajo de pastor es tecoreí. Ellos hablan todo de balde y después duermen, no hacen nada. Así piensa alguna persona, no digo todo. Pero muchas personas no saben el desgaste que muchas veces es charlar y charlar con mucha gente. Porque vos estás cargando todas las dificultades, problemas de todas las personas. Y esperando también respuesta. Sufriendo también con ellos. Sí, cuando vos escuchas una noticia, por favor, pastor, tengo mi familia enferma, por favor, orá. No, sí, hermano, voy a anotar en mi lista de oración. Sí, no, voy a cargar también ese dolor. Está también con esa tensión. Si hay 1, 2, 3, 4 hermanos, con esa situación está también. Ese es el trabajo que hace el líder. Por eso es un desgaste. Y eso vio el suegro de Moisés. Por eso no es bueno que una persona se cargue con todo en la iglesia. ¿Sabían eso? Muchas veces los hermanos juzgan muy mal. El pastor no me llama luego. El pastor no está lo pendiente de mí. No sabe si como o no como, si vivo o no vivo. Así muchas veces piensan, ¿no? Porque piensa en él, pero no está pensando en todos los que están en la iglesia. Él piensa en él, pero no piensa en otro. Esa es la diferencia. Y no piensa que un pastor puede estar pensando en 4 personas y por eso no está pensando ahora en él. Pero él sí está pensando en él. ¿Y en quién más está pensando? Cuando yo digo, a mí no me llaman luego, no me hacen los casos, no se preocupan luego por mí. ¿En quién estoy pensando? En mí nomás. Y si yo estoy con Dios, y yo tengo a Dios, yo tengo la palabra, yo puedo orarle a Dios, ¿no? Yo puedo pedirle a Dios por mi dificultad.
Y si realmente siento la necesidad de pedirle ayuda al pastor, ¿qué hago? Le llamo, pastor, te quiero pedir que una oración por mí. ¿Qué problema hay? Pero se dan cuenta cómo el diablo es terrible, mete un corazón negativo siempre a las personas. Bueno, pero ese es otro tema. Versículo 18, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. El estar litigando o conversando o viendo, resolviendo y hablando de los problemas, aunque compartiendo la escritura con muchas personas, te puede hacer desfallecer o no. ¿O no? Sí, te puede hacer desfallecer. ¿Ustedes qué creen? Esos que trabajan en reclamo, así en la compañía de teléfono, están en su vida, es una desesperación. Por eso muchas veces ellos, de 100 llamadas, uno que le hacen caso. Si van a cargar con todos los reclamos que le dan, ellos están nomás ahí para oír los reclamos, no los van a resolver, ¿no? Si no van a morir. Es desfallecería. También, toda la gente que dependa de una persona va a desfallecer también. Si todos los hermanos tienen que depender de una persona, no, de lo que una persona diga, de lo que una persona decida, esa iglesia va a estar cansada, va a ser una iglesia cansada, realmente. No, nosotros tenemos que escuchar lo que el siervo de Dios, el ungido por Dios, diga. Todavía el siervo no habló. Y mientras el siervo de Dios, el ungido por Dios, el todo soberano no hable, nosotros vamos a estar esperando a ver qué pasa. ¿Acaso nosotros no podemos escuchar la voz de Dios orando, pidiéndole o no? No podemos reunirnos con un grupo de hermanos cercanos, lejanos, compartir la palabra, visitar a una persona. No pueden hacer de nosotros, sino nada, porque están acostumbrados mucho que si el pastor no ordenó, no decretó, no pidió, es como rebeldía. Recuerden que el pastor es un servidor nomás, sirve nomás. Los que van a trabajar por el ministerio, dice la Biblia, son los santos. Y la pregunta, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son los santos? Todos los salvos. Ahí dice, los que van a trabajar por el ministerio son los santos. Y los pastores son servidores nomás. Así está escrito, así es. Pero se cambió el sistema. Se cree que no, el que tiene que trabajar por el ministerio es el pastor y nosotros, ahí nomás, tranquilo. Nosotros también en nuestro corazón podemos orar por otro hermano. Podemos tener también tiempo para pensar en algún hermano, llamarle, usar un poquitito nuestro saldo para llamarle y saludarle y ver cómo está. ¿Puede o no se puede? Se puede. Versículo 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Esta palabra somete tú los asuntos a Dios. Quiere decir, poner gente que sirva estos asuntos del pueblo y vos dedicate netamente a oír el mensaje de Dios. ¿Se acuerdan de quiénes también en el Nuevo Testamento resolvieron hacer eso? Los apóstoles. Y eso después vamos a leer. Vamos a terminar esta parte. Somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deban andar y lo que han de hacer. Una vez más acá salen las ordenanzas y las leyes. Otra vez esto es usado en el judaísmo para argumentar que la ley oral estaba decretado, pero las ordenanzas no está escrito. Por lo tanto, si no está escrito, no sabemos qué fue lo que le ordenó Moisés a los israelitas. Las leyes sí están escritas. Por eso las leyes escritas sí sabemos qué fue. Por eso las ordenanzas generalmente, una vez más repito, son cosas del momento, de la situación. Por eso un pastor puede hablar también algunas cosas del momento, de la situación, siempre basándose en las leyes de Dios. Así. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrale el camino por donde deban andar y lo que han de hacer. Muéstrale. ¿Cuál es el trabajo del guía, del líder? ¿Someterle a las personas a su voluntad o mostrarle el camino por donde deban andar? Bueno, una pregunta. Yo estoy acá como agente de tránsito, ¿no? Dirigiendo el tránsito, y para hermano Luis con su camioneta. Disculpe, señor, sí. ¿Por dónde puedo llegar más rápido al supermercado real? Y yo, bueno, te vas a ir derecho por este camino, allá vas a encontrar una curva, ahí gira allá,
Después hay un semáforo, más allá girá y vas a encontrar el camino y derechito te va y llegar al supermercado. ¿Qué yo hice ahí? Le mostré el camino. A partir de ahora, ¿quién hace el trabajo? Hermano, se va. Yo ya le mostré el camino. Ahora si él quiere irse por otro lado, ¿la culpa de quién es? ¿Mi culpa es? No, si yo le mostré el camino, entonces él puede ir por ahí. Pero si él decide, no, yo voy a tomar un atajo, bueno, esa es su culpa. Si le va bien el atajo, está bien. Si le va mal en el atajo, está mal entonces. ¿Entiendes? Entonces, por eso el guía te muestra el camino a través de la palabra. Nada más. Nada más. No hay otra manera. Y nosotros sabemos que alguien vino y dijo que era el camino. ¿Quién fue? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si yo quiero mostrarle a alguien el camino en este tiempo, ¿a quién le tengo que presentar? A Jesús. Cree en Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Simple y sencillo, ¿no? Enséñales a ellos la ordenanza y muéstrales el camino por donde deban andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre el pueblo varones de virtud. Fíjense acá le está diciendo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. La misma cosa que el apóstol Pablo le está encargando a Timoteo. Para que escoja diáconos, para que escoja ancianos, obispos de virtud, de personas realmente que anhelan y desean servirle a Dios con todo su corazón. Que no estén ahí por provecho o beneficio, o a ver qué voy a sacar de esta gente, qué voy a ganar de ellos. Fíjate, observa su corazón, investiga. Realmente esta persona anhela servir a Dios. Y muchas veces cuando vos le vas a servir a Dios, muchas veces no vas a recibir la recompensa que esperas. Muchas veces vas a ser menospreciado, criticado, tenido en poco. Así es. Ese es el resultado que vas a lograr. Por eso tenés que tener decisión para hacer esto. Ellos juzgarán al pueblo, versículo 22, en todo tiempo y en todo asunto. Grave lo traerán a ti y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así alivianará la carga sobre ti y la llevarán ellos contigo. Así está escrito. Vamos ahora al libro de Hechos. Hechos, capítulo 6. Ocurrió un caso similar. Aquí ya estamos en la iglesia. Recuerden que lo que está ocurriendo en la iglesia es lo mismo que estaba aconteciendo cuando los israelitas salían de Egipto. Por eso todo tiene que repetirse. Aquí también ya la iglesia empieza a crecer, ya hay muchos miembros y empieza a haber un desorden. ¿En qué sentido? En que ya no se le podía atender más a las personas. ¿Y qué deciden ellos nombrar? Versículo 1, 6:1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. ¿Cuál fue el problema que ocurrió también en Éxodo? Había mucha gente y ya no se le podía atender a todos porque Moisés no abarcaba más. Él tenía que estar un día atendiéndole. Entonces, ¿en qué momento él va a meditar en Dios, va a meditar en la palabra? No había oportunidad. Por eso se está repitiendo la historia. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros, fíjense lo que dice ahí, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Quiere decir que hasta ese momento, ¿quién estaba atendiendo y sirviendo a las personas? Los discípulos, los apóstoles. Ellos estaban atendiendo, viendo, y muchas veces ellos no podían atender más a las demás personas. Entonces, ¿qué empezaban a recibir? Ay, qué pena estos apóstoles, tanto trabajan que ya no me pueden más atender. Así la gente decía, no, ya atendí yo ahí, no pena yo. Eso es lo típico, ¿no? No decían que, mira, estos apóstoles, a pesar de que ellos tendrían que estar estudiando la Biblia, orando a Dios, se esfuerzan por atendernos y por eso tal vez no nos alcanza, tal vez por eso no puede llegar hasta nosotros. No. Murmuraban, dice, criticaban. Vean cómo es el corazón del hombre. Se repite cada época, cada tiempo. En el tiempo de Moisés también murmuraban, criticaban. Entonces, ¿ellos qué deciden? Me imagino yo
que ellos habrán sacado esta decisión de la ley de Dios, ¿o no? Me imagino. ¿A dónde habrán encontrado una situación igual? En la ley de Dios. Cuando también había dificultad, mucha gente no se le podía atender. Entonces ellos deciden qué hacer. Versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Entonces, va a haber personas, estas personas, no es las personas que menos espirituales. Vamos a elegir a los menos espirituales para que atiendan a las mesas, para que sirvan a los demás. Es la persona más espiritual. Por eso la persona que sirve, que atiende, que está pensando en lo que hace falta, no es porque es el último en la iglesia, porque es uno de los más espirituales, según la Biblia. Si nosotros no alcanzamos ese nivel, nosotros muchas veces nos creemos los más espirituales, no servimos nada, ¿no? Pero nos creemos muy espirituales, pero no estamos pendientes de nadie, ni pendientes de nada, pero sentimos que somos muy espirituales. Pero la Biblia dice que esa persona que está atendiendo, sirviendo, viendo las necesidades, o sea, preparando la mesa, la silla, el salón, todo, esa persona es la más espiritual. Esa persona que no está teniendo interés, si está o no está, si hay o no hay, si falta o no falta, será que es la más espiritual. Pero sabe mucho de la Biblia, domina la Biblia. La Biblia es un tente paité. Pero los demás nomás, acá estamos totalmente al revés nosotros. Bueno, ¿qué más dice? Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, del Espíritu Santo, y a Felipe, bueno, ya sabemos a todos los que le eligieron. Bueno, esto vemos nosotros lo que la Biblia habla acerca de la elección de los diáconos, obispos. Ahora vamos a Hechos capítulo, Primera de Timoteo capítulo 3. Terminemos esta parte. Entonces, versículo 8. Los diáconos asimismo deben ser, ya saben que es diácono, personas, shamasim, asistentes. ¿Qué clase de personas deben ser? Honestos, sin doblez, no dado al mucho vino, no codicioso de ganancias deshonestas. Sin doblez, y esto es muy importante, ¿qué es doblez? Sin ser falso. Hoy estoy contento, estoy feliz, estoy agradecido con Dios, agradezco mucho a Dios, a la iglesia, a los hermanos. Mañana ya no quiero saber más nada de nadie. No, tengo hipócritas, me metí ahí, todos son unos hipócritas, todos parecían nomás que eran buenos. Hoy mi corazón es bueno, mañana cambia otra vez. Hoy después otra vez me arrepiento, cambia así. Ese no sirve para Dios. Tienen que ver un poco. Cada rato cambia su estado de ánimo, de acuerdo al ambiente, de acuerdo a cómo le tratan. Claro, uno que está sirviendo a Dios no siempre va a recibir un buen trato, no piensen que va a ser halagado y exaltado. Muchas veces vos estabas sirviendo, dando todo, pero la gente ni le importa, ni te agradece nada, y en tu corazón empieza a cambiar tu corazón. Ese corazón que tenía, ay, quiero servir a Dios, después al ver cómo son los hermanos, la gente, ya cambia otra vez, ya no te agrada más, no te gusta más nada. Ese es doblez de corazón. De la servidora. Así dice la Biblia. Claro, recuerden que esto Pablo no le está diciendo para juzgarle a esa persona. Al contrario, para que recapacite, medite y pueda, por ejemplo, si yo estoy anhelando ser diácono, ya pueda pensarlo. Pero yo soy la persona que cada rato cambio, entonces mejor voy a esperar más. Voy a seguir siendo un neófito nomás. Que aprende. Voy a seguir nomás siendo un aprendiz, pero tiene que haber un tiempo que sea aprendiz. No puede ser que pasaron 20 años en la iglesia y sigo siendo un aprendiz. Tiene que haber ya una reacción en mi vida. No daba mucho vino, no codicioso ni de ganancias deshonestas. Generalmente en aquella época a los diáconos, a los asistentes se le daba un salario. Se le remuneraba. Pero muchas veces algunos trabajaban así por el salario, no porque le interesaba a las personas. ¿Está bien? La idea acá era que vos trabajes porque te interesan las personas, no por el salario. ¿Qué quiere decir esto?
Supongamos que te están dando un salario, pero de repente no hay más salario. ¿Cómo se va a notar que te interesaba el salario nomás? ¿Vas a dejar? No, no ganamos ahí más, entonces te vas a dejar y vas a hacer otra cosa. También estas personas eran muchas veces voluntarias, o sea, utilizaban, por ejemplo, bueno, yo a la mañana voy a trabajar y a la tarde me voy a dedicar a servir a la iglesia. O bueno, yo esta semana, o generalmente eran personas que en el momento de la reunión venían y hacían este trabajo. Esta clase de personas era que se comprometía, nosotros vamos a llegar primero y vamos a salir último. ¿Qué quiere decir? Ellos venían, preparaban todo el ambiente y después al terminar ellos ordenaban todo otra vez. Ese era su trabajo. Entonces, normalmente como era el día de la reunión, hacían voluntariamente. Había otro caso cuando ya tenían que hacer otros trabajos más grandes, entonces cuando ya tenían que dedicarse más tiempo, que estaban ahí constantes. La pregunta, ¿estas personas solamente trabajaban, no predicaban? ¿Cómo murió Esteban? ¿Después de qué murió Esteban? Después de haber dado una cátedra de predicación, nada más y nada menos que al Sanedrín de los judíos. Así que no eran los hermanos menos espirituales, los diáconos. Eran personas que servían y predicaban también la palabra. O sea que ese anhelo de servir ya le daba también anhelo de predicar también. Y eso es muy importante en una congregación, que tiene que haber. Estos son la base para formar una congregación. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, Pablo le está diciendo a Timoteo, somételos a prueba. ¿Cómo se le podía someter a prueba? No es que, bueno, a ver, vamos a hacerte una prueba a vos para ver si servís para el diácono. Claro que no es así. El apóstol Pablo le estaba haciendo entender, observar cómo es su vida como hermano, como cristiano normalmente. Entonces uno no necesita nombrarle a alguien para que actúe como diácono. No sé si me entienden. Bueno, desde ahora además dice, yo te nombro diácono. Y desde ahí voy a actuar como diácono. Ya antes de ser nombrado, se ve en tu vida que está trabajando como diácono. Ese es someterle a prueba. Estos no son nombrados, pero igual su vida está siempre pendiente de las cosas de la iglesia, de los hermanos, de las necesidades de los ancianos, de los obispos, de los pastores. Siempre está pendiente. Este ya es un diácono, aunque no fue nombrado. El que sea nombrado es normalmente para que sea reconocido entre los hermanos. ¿Saben por qué le nombraba? Precisamente para que la gente que necesitaba se acerque a esa persona. Como vos estás como diácono, quería pedirte por favor. Para eso nomás se le nombraba. No es porque eran más especiales. Para que entonces esa persona ya automáticamente tenía una pequeña responsabilidad ante las personas. Para eso se le nombraba. Recuerden que los apóstoles nombraron para que la gente sepa anteriormente a quiénes ellos le estaban juzgando, que no le atendían. A los apóstoles. Entonces ahora ustedes van a saber que nosotros estamos dedicándonos a la palabra y acá están estas ciertas personas reclamar su escuela, la problema. Para eso nada más era que se le nombraba. Pero los apóstoles ya veían quiénes son las personas que realmente se están, sin ser nombradas, dedicándose a servir a los demás. Y ese es el sometimiento a prueba. No es que, bueno, de mañana vamos a ver quién de ustedes es digno para ser diácono. No es así, como hacen muchas personas. Hacen un curso de diaconado también hay. Seminario para diáconos. O cómo ser un buen diácono. Después de un año de estudio, te recibí de diácono. ¿Qué le parece? No es así. Los diáconos también generalmente se encargan de la administración y las finanzas. Si es que falta algo, si hay que comprar algo, eso se encargan ellos. Después, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. La mujer tiene que ser honesta. ¿Qué es honesta? Lo contrario de honesto, ¿qué es? Deshonesto. ¿Qué se puede entender como deshonesto? También como falso o mentiroso. Eso es deshonesto. No tiene honestidad. Por eso hay que atender bien, porque la característica de las mujeres es tener una apariencia ante los hermanos y otra apariencia en su casa. La Biblia así menciona. Por eso está diciendo así, ¿no?
Por eso le está enfatizando Pablo a las mujeres. ¿Será que Pablo no le conocía a las mujeres? Le conocía muy bien. Por eso le dice, no quiere decir que todas las mujeres eran así. Inclusive cuando está hablando acá de las mujeres, quiere decir que está diciendo que las mujeres también pueden ejercer el trabajo de diácono o diaconisa. ¿Había diaconisa? Jesús tenía diaconisas. Tenía, por eso había mujeres que le servían. Significa que la mujer también estaba capacitada para servir a la iglesia, en todas las cosas. Y si podían servir, si los diáconos podían servir haciendo todas las cosas, también podían predicar. Pero la predicación de las diaconisas es diferente que la predicación de los pastores. Por eso no había pastoras, ni ancianas, ni obispas. Eso no había. ¿Me entienden o no? Es muy diferente. La predicación de las diaconisas era compartir así en el servicio, sirviendo, compartiendo la necesidad, visitando a los necesitados, a las huérfanas, a los viudas, a las viudas, a las ancianas. Entonces, en ese punto estaba hablando el apóstol Pablo. Ese es el trabajo de la mujer, si es creyente de verdad. En serio les digo. Por eso ustedes identifíquense. ¿Cómo estoy yo viviendo delante de Dios? ¿Yo soy realmente una creyente o soy simplemente un... no sé qué nombre le puede dar. Un oidor, no hacedor. Existen los oidores, pero no hacedores. Bueno, las mujeres asimismo. Y fíjense que enfatiza, ¿no? Sean honestas, no calumniadoras. ¿Por qué no calumniadoras? ¿Por qué se le dice a las mujeres que no sean calumniadoras? A ver. ¿Porque no son calumniadoras? Porque generalmente se dedican a calumniar, a empezar a hablar lo que se les sale. No, pero cuando reniegan ya no quiere saber nada. Ay, pama, cueje guaré, Juan guaré, hace 20 años guaré. Y hace 20 años luego también así. Por eso se le dice. Anipe, calumnia. Cuando calumnia aquí ya lanza cosas fuera del momento. Ya solamente para justificar tu rabia y ira. Por eso está diciendo, por eso Pablo se acuerda de ello. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas. También los diáconos tienen la misma característica que los obispos. Porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los que ejerzan bien el diaconado ganan mucha confianza. Ahora, contrario de esta palabra, vamos a hacer contrario. Acá dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso. A ver, vamos a contradecir. Los que ejerzan mal el diaconado ganan para sí un grado deshonroso. Para Dios son una deshonra, quiere decir. Tu vida es una deshonra. Después, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Contrario, y mucha desconfianza en la fe que es en Cristo Jesús. Se duda de esa persona, quiere decir eso. ¿Será que esta persona realmente cree en Dios? Cuando una persona estaba al servicio de la iglesia, de la palabra, y de repente su acción es totalmente contraria a lo que debería hacer, se duda de que haya realmente creído en Dios, de que crea. Esto no le da confianza a las personas. Eso hay que entender muy bien. Entonces uno tiene que recapacitar y meditar. Cuando Pablo le escribe esto a Timoteo, es para que Timoteo le explique a los hermanos y los hermanos entiendan y puedan aprender y puedan crecer espiritualmente. No sentirse mal, no sentirse menospreciado. Al contrario, yo tengo que cambiar mi corazón. Así. Después, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles,
predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese es el ministerio de la piedad. Por eso yo quiero ir a explicarte y a estar contigo, pero si me tardo, quiero que sepas que una persona que sirve a Dios tiene que estar confiado y fuerte en lo que ha hecho Jesús y para quién ha hecho Jesús, para recoger y recuperar su iglesia que se había perdido a los gentiles, dice. Esperanza para los gentiles. Amén. Bueno, voy a estar aquí. Culpable por nuestras rebeliones, herido por nuestro... Esto fue Palabras de Vida Eterna, con el estudio del libro de Primera de Timoteo. Para cualquier información sobre este tema que hemos compartido hoy, comuníquese con nosotros al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. El precio de la redención, el precio de la redención, el precio